Pero mire, Ana Cristina, me quiero ir para el departamento del Cauca. ¿Y por qué para el departamento del Cauca? Porque de allá es oriundo Luis Fernando Velasco, un liberal de vieja data, que estuvo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio, de esos liberales que fueron disidencias del expresidente César Gaviria, quien viene siendo pues el jefe único del Partido Liberal desde hace ya muchos años. Y creo que este es un golpe importante para la política y yo no sé qué tanta repercusión vaya a tener en las elecciones presidenciales del próximo año. Y por eso me parece importante para quienes se conectan con nosotros, pues que hagamos y recordemos quién es Luis Fernando Velasco y cómo termina involucrado en todo este caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sí, Camila, Luis Fernando Velasco es un payanés. Él nació en la familia de Omar Henry Velasco, que fue director nacional de instrucción criminal, y de una abogada, Nubia Chávez. Este militante del Partido Nacional Liberal, como usted lo decía, comenzó su incursión en la política cuando tenía 18 años. Fue concejal de Popayán, presidió esa corporación. A los 27 años fue elegido alcalde de su ciudad. Él es un abogado con maestría en administración pública y de gobierno. Él fue también secretario de gobierno departamental del Cauca y desde ahí empezó a trabajar en asuntos de paz. En su papel de la Comisión de Paz en su departamento vio la firma del proceso de paz entre el gobierno nacional y el M-19. Él también fue director nacional de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres y fue coordinador presidencial, coordinador del Plan Sur, que se concentró pues en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. En 1998 fue representante a la Cámara por 2 periodos consecutivos y también fue miembro de la Comisión de Paz. Y en agosto de 2016, durante unas protestas de Azoinca, pues él describió su trabajo desde las regiones. Escuchemos lo que dijo en ese entonces cuando hubo esas protestas. El papel de una persona que en mi caso representa nación por ser senador, pero que tiene claramente unos compromisos regionales, es servir de intermediario entre los reclamos de las gentes y las respuestas que puede dar el gobierno. Entonces yo he venido siendo puente, de alguna manera, entre estas organizaciones, el propio gobierno departamental, con el gobierno nacional. Sí, desde el año 2006 fue elegido senador de la República, lo hizo por 3 periodos, entre 2006 y 2018. Una de las iniciativas de mayor impacto, el de las iniciativas de Velasco, fue la reforma al servicio militar obligatorio, la ley de pesca y agricultura, y cuando fue presidente del Senado, pues él sacó adelante las reformas constitucionales y las leyes que posibilitaron los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Ahora, en el gobierno de Gustavo Petro, él fue alto consejero para las regiones entre agosto de 2022 y abril del 23. Después fue ministro del Interior. Él reemplazó al señor Alfonso Prada desde mayo de 2023 hasta junio de 2024. Y ya llegamos al momento de ahora, que es la coyuntura. La Fiscalía, a través de sus fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento para los señores, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco. Paradójicamente, pues algo le cuento finalmente, Camila, cuando era senador, Velasco llevó a cabo una política de transparencia institucional que buscaba mejorar la calificación de transparencia del Congreso. Sí, Camila, mire, usted le preguntaba a Ana Cristina también haciendo esta introducción, ¿por qué termina Velasco metido en este rollo? Y vamos a recordar 2 elementos que Sebastián Nora y yo trajimos a esta mesa y tienen que ver con lo que ha señalado y aportado el exdirector de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, Olmedo López. Una de esas cosas es la declaración precisamente ante la justicia, una de esas declaraciones que ha entregado en las que Olmedo López aseguraba que Luis Fernando Velasco, como ministro del Interior, fue el que habría propuesto la posibilidad de cambiar contratos con los congresistas para sacar adelante las reformas del gobierno. Esto decía, o más bien esto dijo el exdirector Olmedo López sobre ese presunto cambio de votos con los congresistas que propuso Velasco. Se concretaron que seguía haciendo, a los 8 días nos lo íbamos a reunir. El 4 de diciembre, 8 días después, también a la misma hora, en la mañana, en la final del DAPRE, en la misma reunión cónclave, el doctor Luis Fernando Velasco me da la orden de atender al senador Chagüí.
Sí, pues ese audio tiene que ver, había, digamos, Olmedo López ha dicho varias cosas. Una de esas tiene que ver también con que Luis Fernando Velasco le pidió buscar al senador Chagui. Eso es una de las cosas. Pero lo otro que decía Olmedo López o que narraba es que los congresistas le estaban pidiendo 80.000 millones de pesos, Camila. Eso se lo narró a la fiscal auxiliar Andrea Muñoz. Y según Olmedo López, Luis Fernando Velasco habría estado negociando con los congresistas para reducir esa cifra de 80.000 millones de pesos. Entiendo que algo así como 50.000 o 30.000. Eso es una cosa. Y frente al senador Chagui, lo que dice Olmedo López es que Luis Fernando Velasco le pidió que se reuniera con Chagui y que ahí también se habría revisado una posibilidad, ¿no?, de cambio de contratos por votos. Sin embargo, en ese momento yo hablé con Luis Fernando Velasco y le consulté por estas cosas. Él me decía que como ministro del Interior, pues su función también era recibir a los congresistas y que pedirle una reunión con un congresista pues no significaba nada y que él iba a demostrar ante la justicia pues su inocencia. Pues así lo dijo también a través de su cuenta de X, dijo en un trino Lucas, a ver si usted lo tiene por ahí, que él ya había enfrentado un montaje similar hace algunos años, había salido pues inocente, sí, y que así iba a pasar en este caso también. Sí, Camila, se pronunció ayer en la tarde después de conocerse esta solicitud que va a hacer la Fiscalía, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien dice que recibe con respeto la decisión de la Fiscalía y dice que fiscales y el país en general hasta ahora solo han escuchado las voces de aquellos que de manera delincuencial se apropiaron de recursos públicos y señalando a otros quieren obtener beneficios judiciales en el proceso y ante los honorables magistrados del Tribunal de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia. Como usted dice bien, señala Velasco que hace 17 años enfrentó un terrible montaje y la Corte le dio la razón declarándolo inocente y que la justicia condenó a los falsos testigos que en ese entonces se prestaron para acusarlo. Dice que está listo de nuevo para dar la batalla y que a los amigos y otros ciudadanos desconocidos que se han expresado con solidaridad, mil gracias, y a quienes en medio de la polarización se expresan agresivamente en mi contra, dice que no contribuirá a la siembra de odio respondiendo con rencor, sino que con paciencia esperará el debate judicial. Pues a mí esa decisión de la Fiscalía, sobre todo involucrando a Luis Fernando Velasco, un político de pues tanta trayectoria en Colombia, sí creo que es un golpe duro a esa clase dirigente y pues también, no sé si al Partido Liberal, pero a propósito de los liberales, vamos a hablar de las listas al Congreso, ¿no, Lina? ¿Qué es lo que se está moviendo por estos días en todos los partidos? Sí, Camila, pues mire, si bien lo habíamos dicho que Roy Barreras, que hoy es candidato presidencial, tenía esa posibilidad de unir los votos de la izquierda y la derecha, pues se está empezando a ver, porque ya está sumando votos. Por ejemplo, se ha conocido, ¿no?, que viene charlando, por ejemplo, con su partido de siempre, el partido de la U, pero lo que conocimos recientemente es que va a contar con el apoyo de liberales, que recuerden pero no era Iván Cepeda el que había logrado sumar también liberales más de centro izquierda. Entonces ahí se están peleando los liberales de centro izquierda entre Roy Barreras y Iván Cepeda. Pues sí, porque resulta que están informando que el 3 de diciembre los liberales rebeldes convocan al gran encuentro nacional entre alianzas del Partido Liberal con la extrema derecha, así lo están titulando, y este encuentro, lo que entiendo, es un encuentro en el que le van a expresar, digamos, su respaldo al hoy candidato Roy Barreras. Y déjeme decirle que es que en la campaña de hace 4 años los liberales hicieron una fuerza importante, y a propósito de eso hay noticia también con un liberal y Roy Barreras. Claro, pero ahí donde es lo que siento que a los disidentes liberales o a los liberales que no están con Gaviria se los están peleando todos. Roy Barreras, Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, y esos liberales que eran más del proyecto progresista eran los que quería conquistar o con los que se hablaba Luis Fernando Velasco. Pero es que no se le puede olvidar a usted que hace 4 años también pues fueron decisivos para todos estas uniones, ¿no? El mismo Armando Benedetti y el mismísimo Roy Barreras. Entonces eso que lograron con Petro es lo que creo que también Roy está jalando para lograr hacer de cara a estas elecciones. ¿Pero de qué liberal me iba a hablar usted? Pues mire, ¿usted le suena a Gustavo García, que fue precisamente ex viceministro del Interior de Luis Fernando Velasco y que estuvo ahí en ese ministerio? Claro que sí, hijo de García Realpe, hoy miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, que también fue senador liberal. Pues hay noticia con él porque va a encabezar la lista al Senado que quiere llevar Roy Barreras al Congreso, porque acuérdense que Roy no solamente está haciendo la apuesta presidencial, también quiere impulsar listas al Congreso. Claro, pero déjeme
déjeme saludo entonces a Gustavo García, Gustavo García, no Realpe. Realpe es el papá. Exacto. Que está con nosotros en la línea porque tengo varias preguntas sobre eso que usted está diciendo. Ex viceministro García, bienvenido. Camila, buenos días, un saludo cordial para usted, para todos los miembros de la mesa y por supuesto para la ciudadanía que nos escucha. Tengo muchas preguntas por hacerle a usted como liberal, pero empiezo por lo que nos cuenta Lina de estar encabezando la lista al Senado de Roy Barreras, porque entiendo que ahí no es solo la lista al Senado de Roy Barreras, que Roy Barreras y su partido, la Fuerza de la Paz, se une al de Clara López unitarios y también alguna gente de Camilo Romero y otras fuerzas de izquierda, que no es la lista del Pacto Histórico, sino la lista de un Frente Amplio. ¿Eso cómo va a ser? ¿Esa lista cómo se va a conformar? ¿Y usted va a ser la cabeza de lista de todos esos? Así es, Camila, la convocatoria que hace el doctor Roy en una coalición que se está organizando con sectores alternativos es precisamente esa, la de recoger el liberalismo que no está conforme con los acercamientos que se ha hecho desde el oficialismo, desde la dirección del partido, hacia la derecha, hacia el propio Álvaro Uribe, hacia el Centro Democrático, que pues es respetable la posición de la derecha, pero que no concilia sus posiciones con lo que representa el liberalismo socialdemócrata, que ha tenido siempre el acercamiento con los sectores de izquierda a través de la Internacional Socialista y a través del abanderamiento de esas banderas que cogió el presidente Petro, ¿no? Que las unió en su campaña y que logró precisamente con ellas formar la mayoría que lo hicieron presidente. Estamos ahora ahí yo buscando... le decía, discúlpeme, sí. Le interrumpo un segundito. Ahí yo le decía a Lina cuando me estaba contando eso, que estoy confundida, porque estos liberales disidentes se los está peleando todo el mundo en la izquierda, o por lo menos oímos esta semana a Iván Cepeda hacer el anuncio que algunos liberales se estaban acercando a su campaña. También se conoció que Juan Fernando Cristo, que era liberal, también se salió, está ahí jalándose unos liberales disidentes de César Gaviria. ¿Cuántos liberales disidentes hay y se van a dividir entre estos tres o cómo va a ser? Pues hay muchos y precisamente esos rompimientos no son recientes, Camila. Recordemos que el liberalismo el Partido Liberal a través de César Gaviria se unió a tanto la campaña de Fico Gutiérrez como la de el ingeniero Rodolfo Hernández, y allí hubo mucho descontento que precisamente fue lo que nutrió en ese momento la campaña del presidente Petro. Ahora pues en vistas de las nuevas elecciones, por supuesto que hay una lucha por representar esos ideales socialdemócratas, y allí el doctor Roy nos ha hecho la invitación de que acompañemos ese Senado de la República desde la cabeza de la lista para poder precisamente llevar esas banderas socialdemócratas a la campaña del 26. Pero mire, doctor Gustavo García, yo hablaba de un gran encuentro nacional de liberales rebeldes ante alianzas del Partido Liberal con la extrema derecha, y aquí precisamente en el comunicado que tengo dice Gustavo García, Movimiento Liberales de Base, Liberal Progresista y Nuestra Fuerza. ¿Qué otros nombres están ahí? Es decir, ¿quiénes son esos liberales rebeldes y de qué número estamos hablando? Bueno, ahí estamos convocando a todos esos liberales que no quieren los acercamientos con la derecha, y precisamente en busca de conformar eso que se ha denominado el Frente Amplio, que se junta con los unitarios, y seguramente será un Frente Amplio de unidad, un Frente Amplio unitario en el que nosotros encontremos esa cabida. Por eso, y para que no se entienda que es una sumatoria de votos y una sumatoria simplemente de maquinarias o de líderes, hacerlo alrededor del pensamiento liberal. Por eso este miércoles 3 de diciembre nos hemos dado a la tarea de convocarlos para buscar que haya unidad alrededor de esas banderas de la reforma rural integral, de la modernización del Estado, de la defensa del liberalismo verdadero, y nos vamos a dar cita en el auditorio principal de Corferias este miércoles 3 de diciembre a hacer un acuerdo programático, un acuerdo con ideas que busque concitar el interés de esos liberales alrededor de una campaña alternativa, de una campaña que busca juntar esas fuerzas, que es precisamente la que está liderando Roy y los unitarios. Doctor Gustavo García, ¿pero qué nombres hay ahí? Porque, por ejemplo, hace 4 años en los liberales rebeldes teníamos nombres como el de el mismo Luis Fernando Velasco, el de Andrés Calle, hoy involucrados en todo este tema de la gestión del riesgo. ¿Qué otros liberales rebeldes, pues aparte de su nombre, hacen parte de este grupo? Bueno, ahí estamos convocando a los liberales de base, que son liberales que están liderados por
figuras como Nelson Pereira, también estamos con Julio Enrique Ortiz del Huila, estamos convocando a liberales que han hecho historia en el país, como Jaime Raúl Ardila, y muchos otros que buscan estos espacios. Por supuesto que también conocemos que desde la campaña de Iván Cepeda, que es una campaña que respetamos mucho y que esperamos enfrentar en lo que será la consulta del Frente Amplio, los han llamado, pero consideramos que esas banderas, más que estar en lo que representa la izquierda en este país, se encuentran en esa visión socialdemócrata de centro-izquierda. Consideramos que más que un centro es una alternativa a la polarización y que puede encontrar realmente las ideas liberales alrededor de una unidad nacional, de una unidad que represente las ideas de todos nosotros. Por eso nos hemos dado a ese llamado, con la legitimidad que nos da haber estado en más de 25 años militando en las causas y en las ideas liberales. Ex viceministro García, a ver, quisiera que me aclarara una cosa, porque usted ha insistido mucho en las ideas liberales, pero una cosa son las ideas liberales y otra cosa es el Partido Liberal. Son dos asuntos completamente distintos. Usted dice que van a apelar a las bases, pero muchas veces uno ve personas que son, por ejemplo, del Partido Liberal y que no tienen nada de liberal, o sea, de ideas liberales no hay. Puedo entender que para entrar a este grupo, pues habría como una especie de curaduría y quienes hayan votado o quienes hayan tenido acciones que no respetan